Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, mi querida Socorrito. No sé si sea defecto de allá, pero casi no te oigo. Ah, es defecto mío. Ahora sí, como de mi celular. Me da mucho gusto saludarte, mi querida Socorro. Qué bueno que vienes a mi auxilio. Y me da gusto el saludarte a ti y saludar a todo nuestro gentil auditorio, que además de la radio nos pueden ver en vivo y a todo color a través de Facebook en Unidos por Cristo y María Oficial. Y más tarde, cuando doña María Portillo se le ocurra subirnos al YouTube, podrán vernos en las mismas iniciales de Unidos por Cristo y María en YouTube, UPCM Oficial. ¿Cómo estás, mi querida Socorro? Además de muy guapa, con ese saco muy elegante. Gracias, padre. Estoy muy bien. Estoy contenta de compartir con usted. Me gusta A mí me da escucharlo y pues ahora es un privilegio estar yo aquí para hacerle las preguntas que el público tiene. Fíjate que un privilegio, la palabra privilegio no es un derecho. Por ejemplo, en California, el tener una licencia para conducir no es un derecho de los de los que manejan, es un privilegio, es decir, es un privilegio que se le concede a quien demuestra que está capacitado para obedecer las leyes de tránsito, para manejar con precaución, con respeto a los demás conductores. Entonces, no es un derecho, es un privilegio. Un derecho es el que tienes para ser alimentada, ser vestida, ser educada, es un derecho que tienes. Tienes además obligaciones, tienes que responder, cumplir con respeto a los demás, obediencia a tus superiores, con hacer efectivamente tu trabajo, tus estudios, esas son tus obligaciones. Pero, por ejemplo, con los hijos, ellos tienen esos derechos, ser alimentados, ser educados, y ser vestidos. Pero no tienen obligación los papás de comprarles tenis de marca, ropa como les dé su gana, o llevarlos eh, a un servicio de comida rápida de su gusto, como ellos quieran, o comer hamburguesas todos los días, o comprarles dulces, o comprarles juguetes caros, o videojuegos muy caros. Eso no es obligación. Es un privilegio el que los papás les concedan a los hijos cuando los hijos han respondido bien y se ganan ese privilegio que pueden perderlo. Es decir, si los hijos son contestones o hacen alguna falta, pierden el privilegio de tener su teléfono celular, pierden el privilegio de contar con el Internet si no es para las clases, pierden privilegio de ver televisión. O sea, pueden perderse los privilegios. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, mi querida Socorrito. Es un privilegio para nosotros que Dios nos ha concedido de poder ser medio de comunicación con nuestro auditorio. Así que es un gran privilegio. Y es un privilegio la vida. Imagínate, mi querida Socorrito, si a tu mamá hubiera dicho, ay, no quiero este bebé que viene, de una vez lo mato, no estarías aquí. Entonces es un privilegio la vida. Y hoy precisamente quisiera comenzar con esa oración por los derechos de los niños no nacidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de Guadalupe, tú que llevaste en tu vientre a Jesús, tú que lo cuidaste con amor y ternura, protege con tu manto de misericordia a los pequeños que aún no nacen, pero que ya gozan del amor de Dios y del derecho universal a la vida. Ilumina la mente de nuestros ministros para que sus decisiones no provoquen más muerte en esta tierra bendita. Intercede también por las mujeres que están considerando abortar, para que se dejen mover por el Espíritu y valoren la vida que llevan en sus entrañas. Amén. Hoy es el día de la oración por los derechos de los no nacidos. Yo vi un programa de la isla de Gilligan. ¿Tú lo veías? Muy poco. Bueno, pero sí lo viste alguna vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya la única que sobrevive es la que salía de actriz de cine, es la única sobreviviente y ya los demás han muerto. Yo tuve el privilegio de conocer al capitán de ahí de la serie, lo conocí en la isla Catalina en una ocasión.
era un programa muy divertido. En una ocasión, todos los de la isla, los integrantes del elenco en la serie, estaban gravemente enfermos porque hay una enfermedad que era muy común en los marinos antiguamente por la falta de cítricos, que es el escorbuto. Y entonces llega Gilligan con una naranja y se la come. Y dice, ¿dónde encontraste la naranja? Porque necesitamos la vitamina C. Bueno, pues van a buscarla, pero ya no había naranjas. Por alguna razón el árbol se había quemado, veto a saber. El hecho es de que no todo estaba perdido. El profesor dijo, bueno, contamos con las semillas de la naranja, vamos a plantarlas y vamos a cuidar para que no les dé frío y para que puedan crecer. Y ponen una serie de antorchas y ponen a Gilligan a vigilar que las naranjas se den, que no se apaguen las antorchas, pero Gilligan se queda dormido y las semillas se mueren. Pero la vida dependía de una semilla y eran semillas de naranja. Y fíjense lo importante que es, una semilla es potencial fuente de vida para que se reproduzcan más frutos de ese fruto. Es decir, una semilla de cacao va a producir cacao, una semilla de cacahuate produce cacahuates, una semilla de mandarinas produce mandarinas. Las semillas producen vida. De tal manera que Dios nos ha concedido ser sembradores de esas semillas y ser tierra fecunda para esas semillas. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se genera una explosión de vida, una vida nueva, diferente, con su característica, su personalidad, su información genética. En un depósito de semen hay miles de espermatozoides. Quiere decir que si esos miles de espermatozoides todos fueran fecundados, tendrías miles de hermanos o hermanas, todos diferentes a ti. Como te das cuenta, tus hermanos y hermanas son diferentes a ti. Cada quien tiene su propia personalidad, su estatura, color de cabello y demás, su fisonomía diferente a la tuya, aunque tienen rasgos muy parecidos. Quiere decir que en cada espermatozoide hay una información genética que va a determinar el color de piel, de estatura, el temperamento, el carácter, incluso los síndromes de enfermedad o de salud. Y cada óvulo también tiene su propia información genética en los cromosomas y en todo ese ácido desoxirribonucleico que de acuerdo a esa escalera que forma el ADN, el ácido desoxirribonucleico, da una información determinada, única y diferente. Por lo tanto, ya hay un ser humano diferente que no se puede interrumpir esa vida. La gente ha querido, la gente que está en desacuerdo y que busca su propia comodidad y su propia conveniencia, prefiere negar que hay vida en un ser humano recién concebido. Por favor, no se puede negar. Es que no es un ser humano. Si no es un ser humano, déjalo. Al cabo que no te va a afectar, pero dentro de 9 meses te vas a dar cuenta que sí es un ser humano. Es que tengo derecho a mi cuerpo. No tienes derecho a tu cuerpo. ¿Por qué? Tienes obligación con tu cuerpo. Cuidarlo, mantenerlo saludable y mantenerlo en buena forma, porque dice el dicho, mente sana en cuerpo sano. Por lo tanto, tienes que tener un cuerpo saludable y mantenerlo en forma, porque es un privilegio, hablando de privilegios, el tener un cuerpo, medio por el cual tu alma, tu espíritu se expresa, medio por el cual tú eres templo vivo donde habita el Espíritu Santo y tus órganos son expresión de ese amor del Espíritu Santo. Por lo tanto, un ser concebido es un ser humano que tiene todos los derechos a la vida y debe de ser protegido desde el primer momento. Así que, más bien, no importa tanto, importa mucho el hecho de que el asesinato de esos bebés sea legal.
Sí, no debería de ser. Qué vergüenza para la humanidad que nosotros aprobemos el asesinar a inocentes. Eso es algo que ojalá con el tiempo se logre erradicar y que la humanidad diga qué vergüenza que la humanidad haya permitido el asesinato de tanto inocente. Lo que debemos de hacer nosotros, aunque esto sea legal, aunque el aborto y el asesinato sea legal, lo que debemos de hacer nosotros católicos es educar a los hijos, educar a todos para tener una sexualidad responsable. La sexualidad que es un don maravilloso de Dios, que es hermosísimo, pero que tiene como finalidad la concepción de la vida dentro del sacramento del matrimonio. Por lo tanto, la sexualidad no es una búsqueda de placer egoísta del lingli, y que las consecuencias son, pues no hay problema, asesino a este escuincle y sigo en el lingli. No, se trata más bien de ser responsables, de que todo niño tiene derecho a un papá y a una mamá, que todo niño tiene derecho a un hogar y nacer protegido con esa imagen del amor de Dios en los padres. Por lo tanto, hay que educar a los hijos desde el principio a una sexualidad responsable. En la escuela se les da una educación sexual, mal dicho eso. Yo creo que se les debería de llamar información sexual, lo cual es muy importante. La escuela informa, los padres educan. Por lo tanto, en la casa es donde se da la educación moral y responsable sobre el recto uso de la sexualidad. El Papa Francisco le decía al presidente de Argentina, no para solucionar un problema contratas un sicario para matar al que te causa problemas. En la misma forma, no puedes aceptar que el aborto es una solución a un problema. Entonces, optemos por la vida, manifestémonos en favor de la vida y luchemos por la vida. Y eso empieza desde la educación del hogar, de educar a los hijos a una sexualidad responsable. He dicho, voten por mí para presidente. Ok. Mi querida Socorrito, me imagino que doña María Troyo, María Portillo, va a estar aquí contestando las llamadas. ¿A qué número? Al 225-2317. 225-2317. Con el Fíjate, área 209. También pueden ponernos sus preguntas en Facebook, si las está checando, ¿verdad, Socorrito? Sí. Ok. Sí, padre. Ayer quedó una pregunta que después del programa me puse a verla y vi que había una pregunta que no se pasó al aire y que iba relacionada con Santa Inés, que es representada con un corderito, precisamente porque el nombre de Inés es Agnes. Agnes viene de Agnus, que es cordero, y por eso Cristo es el Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por cierto, antes de contestar esto, les voy a contar una anécdota que se cuenta como verdadera en el libro de, no me acuerdo del autor, es Chistes con agua bendita. Y eso se cuenta como anécdota que en un pueblo, había dos viejitas que atendían al párroco. Y cuando llegó el nuevo párroco, pues se dio cuenta que ya no necesitaba de la ayuda de estas dos viejitas, porque pues él tenía otra forma de ser, él era autosuficiente, o tenía más gente que lo ayudara, entonces las despidió. Entonces estas viejitas le escribieron una carta diciendo, querido padre, cuando usted venía pensábamos que era el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Cuando llegó nos dimos cuenta que es el qui tollis, el que quita. Y como ya no estamos para peccata mundi, como ya no estamos para el pecado del mundo, miserere nobis, tenga piedad de nosotros. Bueno, entonces esto con referencia al palio que usan los obispos, que la pregunta era, más bien era una invitación a decir, ¿por qué esos palios se referían a Santa Inés? Y que se hacían precisamente ese día de Santa Inés con lana de cordero, recordando esa idea del Cordero de Dios. Es la lana, es la pureza, es la sencillez,
el Cordero de Dios, que es el Cordero sacrificial, que no tiene mancha, que no tiene culpa, y sin embargo, en un rito de penitencia, los judíos ponían sus manos sobre un corderito sin mancha y lo sacaban del pueblo, llevando los pecados del pueblo para finalmente sacrificarlo. Siendo inocente, cargaba con los pecados de todos. Cristo es el Cordero de Dios, que sin tener culpa lleva los pecados de todos nosotros y en la cruz los destruye el pecado para que nosotros nos liberemos del pecado. Entonces el pastor, el obispo, lleva un palio que es una forma circular que se pone sobre el ornamento y que tiene una parte hacia atrás como una estola, pero es muy pequeña, está hecha de lana, y lleva 3 espinas hechas de oro y con alguna piedra preciosa representando los clavos de Cristo. Es decir, el pastor, el obispo, también es el Cordero de Dios. O sea, es el representante de Cristo, es el Cordero de Dios. Es la explicación del palio que usan los obispos y que usa el mismo Papa. ¿Ok? Ahora sí, mi querida Socorrito, ¿tenemos algún chiste, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Tenemos preguntas, padre. La primera es, dice, cuando Caín mató a Abel, sus padres lo echaron. ¿Para dónde se fue y con quién se casó si solo eran ellos? Ajá, muy buena pregunta. Fíjate que quien exterminó a una 1/4 parte de la humanidad, él solo no fue Adolfo Hitler, no. Quien exterminó a una 1/4 parte de la humanidad fue Caín. Es decir, eran 4, mató a su hermano, quedaron 3, así que mató a una 1/4 parte de la humanidad. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Cuando Caín mató a Abel, está en el Génesis capítulo 4, está en el versículo 16 del capítulo 4. Dice, Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Fíjate, ya existía otro país. Cuando allí tuvo relaciones con su mujer y dio a luz un hijo al que le llamó Enoc. ¿Y de dónde salió esta mujer? Bueno, fíjense que qué bonito que las Sagradas Escrituras tiene un aparato exegético. Esto se llama el aparato exegético. A partir de la línea que tiene abajo las letras negritas, explican el por qué y cómo se dijo. Es decir, aquí se está hablando de una narración muy posterior. Recordemos que las Sagradas Escrituras no se empezaron a escribir sino hasta cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se dirigió a la tierra prometida. Es entonces cuando empieza a escribirse el Pentateuco. Penta, 5, teucos, documentos, los 5 primeros documentos escritos en el tiempo de Moisés. No fue necesariamente Moisés el que los escribió. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, hasta antes de Moisés, hasta antes de la salida de Egipto, existía la tradición oral. Es decir, los cuentos, las historias, las anécdotas se platicaban de padres e hijos, y esto se continuaba platicando. Por tradición no se sabía quién era Dios, pero se sabía que era el Dios de nuestros padres. No se conocía su nombre ni lo conocemos tampoco hoy en día. ¿Cómo se llama Dios? Socorrito, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Yahvé? ¿Yahvé cómo no sabe? Yo soy. Tampoco sé, ¿no? No. Está como Ok, la no maestra sé. que me preguntó, ¿cómo se llama tu papá? Pues se llama papá. No, ¿cómo se llama papá? Yo le digo papá y él me dice, ¿qué onda? No, pregúntale a tu papá cómo se llama. Al día siguiente le dije, ya, mi papá me dijo que se llama como tú. Carmela, no, como tú. A ver, sí, le pregunté, ¿cómo te llamas, papá? Y me dijo, como tú. Ah, Jorge y Román, sí. Pues no sé, yo le digo papá y así me contesta. Cuando Moisés le pregunta
a Dios. Dice, Señor, me mandas al pueblo de Israel, a tu pueblo y ante el faraón, y cuando me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? ¿Y tú quién eres? Y Dios le contestó, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Bueno, dijo, yo soy el que es. O sea, no da su nombre. Yo soy el que es. El que es te envía. O sea, no le da su nombre. No nos interesa saber su nombre. Cuando los testigos de Jehová te llegan a las 7 de la mañana en sábado o en domingo, que te puedes levantar más tarde y te tocan a la puerta y te dicen, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Puedes decirle, mira, los que somos sus hijos le llamamos Padre. Los que no lo son le llaman Jehová. Pero de hecho la palabra yo soy el que es Yahvé. Ya ve cómo sí tenía razón usted. Y sí, es Yahvé, el que es. Yo soy el que es. Entonces, Dios no da su nombre, pero se le conocía como el Señor de los cielos, el Señor de las montañas, el, el Señor, el Elohim. Bueno, es a partir de Moisés que se empieza a escribir. Pero los 11 primeros capítulos del Génesis son no historia, pero son verdad. Es decir, cuenta anécdotas, cuenta historias, cuenta incluso tradiciones de otras culturas, de las sirias, de las babilonias, de las egipcias, y las incluye. Ten en cuenta de que el pueblo de Israel conoció primero al Dios Salvador que lo rescataba de Egipto y llegó a la conclusión que ese Dios que lo salvaba era el Dios de la creación. Y entonces, en una forma cronológica, en los 11 primeros capítulos del Génesis, empieza a narrarse eh, el Dios que crea todas las cosas. ¿Cómo lo hizo? No podemos ir al pie de la letra. La Biblia no es un libro de ciencia. Si quieres conocer ciencia, vete a los libros de ciencia. La Biblia es un libro religioso. Nos da a conocer a un Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo lo hizo? Como el Alcacelser. Nadie sabe cómo alivia, todos saben que sí alivia. Y cuando tienes malestar estomacal o acidez, flop, flop, fizz, fizz, pasta, relief. ¿Y cómo se hace? Que si el ácido acetilsalicídico, que si el bicarbonato de sodio, no me importa eso, que lo hagan los científicos y que me sigan haciendo el Alka-Seltzer, que es rápido y eficaz alivio a mis necesidades. El cómo lo hizo, ¿quién importa? Si quieres saber ciencia, vete a los libros de la ciencia. Si quieres saber quién creó todo, está en la Biblia. Sin Dios no existiría nada. El cómo lo hizo es un ejemplo. Son dos tradiciones, una que es la eloísta, es decir, cuando no se conocía a Dios, la tradición antigua, y la otra es la yahvista, es decir, cuando ya conocen a Dios, que se ha revelado en Moisés y demás. Entonces es una serie de explicaciones. Aquí se juntan las tradiciones de los pueblos y hace mención a esos pueblos que estaban en conflicto, sobre todo representando a Caín como el, el agricultor y a Abel como el ganadero. Y siempre había pleitos desde antiguo, desde la prehistoria, entre los sembradores y los pastores. ¿Por qué? Porque el ganado se comía lo que ya habían sembrado los agricultores. Y eso era un pleito enorme, constante. Entonces aquí en esta narración se quiere representar a esos pueblos de pastores y de agricultores. Entonces es una representación y es una explicación. O sea, no hay que tomarlo literalmente, sino que Caín sigue hoy en día existiendo y oprime a su pueblo, le miente, lo corrompe, lo engaña, lo oprime, lo persigue, lo asesina. Caín sigue matando a su hermano Abel, aceptando el aborto y el crimen y la corrupción con las drogas. Ese es Caín. Y Abel sigue siendo víctima de Caín, sigue siendo oprimido, sigue siendo discriminado, eh, este, sigue siendo engañado. Ese es Abel. O sea, Caín y Abel siguen existiendo al igual que Adán y Eva, que no nos importa si hayan existido históricamente, sino que siguen existiendo hoy en día
y que somos cada uno de nosotros cuando rechazamos a Dios. Así que esa pregunta que hizo nuestro querido Radio Escucha resultó más interesante de lo que pensaba, ¿no? Bueno. Así es, padre. Tenemos otra pregunta. Dice, mi hija vio un documental donde explica que el Papa es el diablo. Y mi hija incluso dice, mira mamá, tiene una mirada fea. ¿Qué le podría decir a ella? Pues que, o sea, que todos los que estamos feos, quiere decir que estamos poseídos por el diablo. No, por favor. Mira, siempre vas a encontrar lo que tú quieras en YouTube, en el Internet o en los medios, y siempre va a haber gente que aprovecha decir mentiras y que busca engañar. También había una falsa visionaria en el área de la Bahía de Nueva York hace algunos años, eso sería por 1985, que era que decía que veía la aparición de la Virgen de la Rosa y que le había revelado que el Papa Pablo VI era un impostor, que el verdadero Papa había sido secuestrado y que había sido impuesto por la CIA, un Papa que se parecía, digo, a alguien que se parecía a Pablo VI. Son patrañas y son mentiras. También había quien decía que San Juan Pablo II era la bestia, porque caminaba como oso y porque, o sea, se dicen sarta de mentiras y babosadas, y es más baboso y más tarugo el que las cree, ¿ok? Entonces, dile a esta jovencita que si quiere encontrar platillos voladores y creer en los platillos voladores, los va a encontrar en los medios de comunicación, hay mucho. Si quiere creer en que hay aparecidos y fantasmas, también hay muchas páginas donde te hablan de aparecidos y fantasmas. Si quieres ver mentiras, ahí lo vas a encontrar. Hay quienes favorecen al presidente de México y hay quienes lo rechazan. Y es dependiendo de cada punto de vista como vas a favorecer y fortalecer lo tuyo. Es decir, en tu conciencia, alguien decía, existen dos perros bravos, uno que representa el mal, que es muy feroz, y otro que representa el bien, que es o sea, igual de bravos. Y dice, ¿quién vence? Pues depende al cual alimentas más. Si tú alimentas más al mal, el mal va a vencer sobre el bien. Pero si tú alimentas el bien, eso va a vencer al mal. Yo creo que es muy importante siempre lo que significa la cultura, no es el escuchar solamente lo primero que oyes y aferrarte en eso. Es decir, esto es un principio. Siempre creemos lo primero que escuchamos o lo primero que vemos escrito y lo tomamos como verdadero. Es por eso que Mao Zedong enseñó a los niños de China a leer usando el libro rojo de Mao, donde estaba escrito todas las disposiciones y todo lo que era el sistema comunista maoísta. Entonces, de esa forma se adoctrinaba a los niños desde sus primeras letras para entender y para ser fieles maoístas. Entonces, creemos lo primero que leemos. Creo que es de cultura y de personas inteligentes el leer, el escuchar, el ver diferentes opiniones. El presidente Biden dijo que era necesario acabar con esta guerra incivilizada, en la cual era el azul contra el rojo, el, el urbano contra el campo, demócratas y republicanos, liberales y conservadores. Es necesario formar una democracia y la democracia significa yo soy presidente para todos, los que votaron por mí, los que votaron en mi contra. Yo quizá difieras en lo que yo pienso y está bien, eso es la democracia. Pero eso no significa que nos vamos a estar atacando unos a otros. Significa que vamos a tener tolerancia, caridad. Dice, abran sus almas y no endurezcan sus corazones.
Es importante el caminar en los pies del otro. Es importante el considerar al otro, el ver su punto de vista. En una guerra, como soldado, tú tienes que confrontarte a alguien que en su casa es muy querido, es un padre excelente de familia, que sus hijos le aman, sus vecinos lo respetan, es considerado una muy buena persona y que en otro momento, a lo mejor si le conocieras, lo invitarías a tomarte un cafecito con él, a platicar de tus cositas, y serían grandes amigos, pero en ese momento, sin conocerlo, tienes que matarlo, porque es tu vida o es la vida de él, porque es el bien de tu nación o es la nación de él, porque es proteger a tu familia o es proteger la familia de él, y a lo mejor en otras circunstancias podrían conocerse y platicar. La incultura es quedarse en una sola parte. Yo les puedo hablar de hip hop, de rap, de heavy metal, les puedo hablar también de clásicos, de Beethoven, les puedo hablar de Elvis Presley, de todo. ¿Por qué? Porque es importante el conocer todo para tomar un criterio, pero siempre buscar lo que es la verdad. Entonces, que no alimente al perro del mal que ataca al perro del bien. Va a vencer a quien más alimentes. Pero es muy importante el informarte y el tener cultura. O sea, también no todo lo que se publica es cierto, no todo lo que se dice es cierto. Es importante que sigamos el consejo de Cristo. La verdad nos hará libres. No podemos guiarnos por las mentiras. Así que ojalá y que busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres. He dicho, voten por mí para presidente. Amén. Aunque tenga una mirada fea, ¿ya viste? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, chisme o comentario? Pues hay preguntas, padre, pero mire, llamó Marcela Padilla, dice, llamó para felicitarlo por lo que habló hace ratito de la vida, y dice Lo que que hablé ella, hace ratito de la qué. de el derecho, el respetar la vida. Gracias. Dice Marcela que cuente con su voto para cuando usted se lance como presidente universal. Ella tomó 15 minutos en su trabajo para llamarle y decirle esto. Y tenemos varias Gracias, preguntas y saludos en Facebook, pero desafortunadamente por el tiempo no podremos hacerlas hoy. Pero el pero lunes, las apuntas y quedan para el lunes, Dios sí, mediante. ¿Ok? sí, padre, claro que sí. Muchas gracias y pues, ¿qué más le podemos decir? Gracias por todo lo que, el conocimiento, la sabiduría que comparte cada día con nosotros, Padre. Que Dios nos siga llenando de bendiciones y pues sus últimas palabras por hoy, su bendición y lo esperamos el lunes. Muy amable, gracias. Quiero recordarles de que aquellos que no tienen acceso a la catequesis, porque en cada parroquia está funcionando de una manera diferente, pueden registrarse conmigo llamando al teléfono de la parroquia de aquí de San José, que es el área 760-934-6276. Se lo repito nuevamente, 760-934-6276. Pueden registrarse a nivel de familia, desde los niños, adolescentes y adultos. De hecho, es la catequesis a nivel familiar. Y al término de esta pandemia, cuando dejemos de transmitir esta catequesis que es a nivel de toda la familia, se les dará un certificado. No necesariamente tienen que registrarse, si no les interesa el certificado pueden tomar las clases de todas maneras. Están en YouTube y en Facebook los viernes a las 7 de la noche, pero lo bueno es de que se quedan ahí todos los programas y pueden empezar desde el primer programa hasta ahora. Estoy queriendo llevar una secuencia lógica, empezamos con las Sagradas Escrituras, de cómo manejar y cómo leer la Biblia fácilmente, y luego vamos paso por paso sobre los diferentes aspectos de la Biblia. No es un curso de Biblia, estamos hablando en términos generales de ese proceso de la salvación. La semana pasada hablábamos de Abraham, hoy vamos a hablar de Isaac, Jacob, los hijos de los descendientes de Abraham, y vamos a hacerlo de una manera muy divertida, muy
ameno, eso espero. Es todos los viernes, pueden ustedes entrar a la página de, apunten bien, Mammoth, que es con doble M, Mammoth, con OTH, Mammoth Catholic, TH, Catholic Church, Mammoth Catholic Church. En la misma dirección para Facebook y para YouTube. Así que ahí los espero. Están invitados a ver la catequesis a nivel de familia. Y pues muchísimas gracias, Socorrito. Gracias por auxiliarme en este programa y que Dios les acompañe y les bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre. Hasta el lunes. Bye.